Muy buenas tardes a todas las personas que estáis aquí en una sesión más de Cuídate, este ambicioso programa de la Federación Nacional ASPAIM que se encuentra orientado al bienestar físico y emocional de las personas cuidadoras. Estos talleres online son completamente gratuitos y aunque están orientados a este perfil concreto, estamos también abiertos a todas aquellas personas interesadas en mejorar la propia salud, tanto física como mental. ¿Por qué hemos orientado este programa Cuídate a esas personas cuidadoras? Porque desde la Federación Nacional SPAIM hemos detectado que cuando se dedica buena parte del tiempo propio al cuidado de otra persona con una lesión medular o con una gran discapacidad física, este bienestar físico, este bienestar emocional pueden resentirse. Y tenemos que añadir, como siempre decimos, que este programa es estatal y por lo tanto posible gracias a una subvención del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, sin los cuales pues, estas iniciativas no serían posibles. A lo largo de 2024 ya hemos aludido dentro del marco de este programa Cuídate a las posibilidades de las apps y de la domótica para las personas cuidadoras y también las de las redes sociales. Además, ya luego abrimos un pequeño bloque donde miramos hacia las técnicas de movilización y las transferencias. Pudimos desarrollar una completa rutina de entrenamiento personal y terminamos antes de las vacaciones con la importancia de la ergonomía y la higiene postural. Todo mediante las intervenciones de profesionales de las entidades federadas de SPAIM, sin las cuales, de nuevo, este proyecto no sería posible. En este mes de septiembre, hoy 12, arrancamos con un bloque sobre la salud en los cuidados y esta es la charla sobre cómo tratar el intestino neurógeno. Para ella contamos, aquí la tenéis ya en cámara, con la enfermera y psicóloga Eva García Peña de SPAIM Comunidad Valenciana. Eva, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Eva es experta en neuropsicología y coaching. Está en Aspain, Comunidad Valenciana, desde el año 2013, donde se crea la primera consulta especializada en intestino neurógeno. Y entre sus muchos títulos es experta en manejo intestinal, máster en enfermería urológica y máster en gestión y liderazgo en cuidados de enfermería. Con su muy amplia experiencia en el manejo intestinal de miles de pacientes con problemas de disfunción intestinal por diferentes causas, tanto adultos como niños, consideramos que era la persona idónea para esta charla de Cuídate sobre cómo tratar el intestino neurógeno. Eva, además de formar parte del equipo de SPAIN Comunidad Valenciana, es responsable de la unidad de manejo intestinal en el Hospital La Fe de Valencia. Eva, muchísimas gracias por sacar este tiempo para todas nosotras, para todas nosotras las personas que estamos aquí. Gracias a vosotros. Y nada, pues cuando quieras te cedemos la palabra. Recordamos para las personas que se han sumado un poquito más tarde que Eva va a intervenir ahora, va a hacer su pequeña ponencia. Todas las preguntas que tengáis os daremos un pequeño espacio al final, si queréis poner la cámara, si queréis poner un micro e intervenir. También allí hay unas personas presenciales que también, por supuesto, están invitadas a intervenir si así lo desean. Y si por cualquier circunstancia no podéis o no queréis poner la cámara o poner el micrófono, las podéis dejar escritas en el chat de Teams, aquí en nuestra sesión, y yo mismo pues se las trasladaré a Eva al final de su ponencia. Muchísimas gracias, yo ya guardo silencio y cedo la palabra. Eva, cuando quieras, el turno de palabra es tuyo. Bueno, yo voy a hablaros del taller voy a intentar realizar un taller de autocuidado y hábitos saludables para las personas cuidadoras. En realidad, de lo que voy a hablar es de cómo tratar el intestino neurógeno. Bien, en este taller se pretende, por un lado, enseñar a los usuarios y asistentes personales estrategias y, por otro, técnicas para manejar la condición de la manera más autónoma posible. Al final lo que se busca es que la persona sea capaz y fomentamos tanto en Aspain como desde el hospital que la persona sea capaz de fomentar los autocuidados, es decir, que sea capaz de manejar el momento de su defecación y no sea la defecación la que elija en el momento que va a salir, sino que nosotros seamos los que digamos intentemos decir en la medida de las posibilidades las mayor veces posibles y con mayor tasa de acierto cuándo es el momento de defecar. Y para eso no solo nosotros tenemos que realizarnos unos autocuidados, sino que también debemos tener unos hábitos saludables, porque esto, por desgracia, no es me tomo una pastilla y defeco cuando yo quiero, sino que depende mucho de lo que como, de lo que bebo, de lo que me muevo, y todo eso va a influir en que vayamos mejor o peor. Es decir, los profesionales sanitarios tenemos que enseñar, pues, a los pacientes como a los asistentes personales
las estrategias, pero al final es la persona la que va a tener que realizar esos cuidados en el domicilio, porque de otra forma, Samuel, estamos en la diapositiva 3, perdona, porque de otra forma sería muy complicado tener éxito. Entonces, aquí hay que hacer un gran aprendizaje sobre autocuidados y sobre hábitos saludables. Al final, los hábitos saludables son los de cualquier persona, pero es importante incidir en ellos porque cuando tenemos un problema de disfunción intestinal o de problemas o de intestino neurógeno, pues claro, es más necesario tener en cuenta estos hábitos saludables. Pasamos, Samuel. Bien, antes de comenzar sobre las estrategias que hay en el mercado, sobre cómo manejar nuestro intestino, es fundamental conocer al protagonista. En este caso es el intestino grueso. Si no sabemos cómo funciona, es imposible que seamos capaces de manejarlo. El intestino es, si tuviera el ratón, estaría señalando desde donde pone ciego hacia abajo que pone ano. Estaría haciendo todo el recorrido. Entonces, ¿por qué es tan importante ese recorrido? Las heces llegan desde el intestino delgado líquidas y viajan a través del intestino, que tiene varias funciones. La primera función es almacenar las heces hasta el momento de su evacuación, lógicamente, pero otra función es absorber las sales minerales y los nutrientes que todavía no se han absorbido. Absorber esas sales minerales y nutrientes y agua. Es decir, que si las heces van viajando por el intestino y van viajando despacito, si el intestino les va absorbiendo el agua, cuando lleguen las heces a la parte de abajo, ¿cómo llegarán? Secas. Entonces, esto, para comprender cómo funciona el intestino o cómo funcionan los tratamientos que nos estamos tomando, es importante. Cuando hay una lesión medular o un intestino neurógeno, habitualmente lo que ocurre es que esos movimientos peristálticos, esos movimientos con los que viajan las heces en el intestino, se enlentecen. Al enlentecerse, las heces llegan más tarde de lo que llegarían habitualmente y tienen más tiempo para secar. ¿Sí? Por otro lado, ahora estaría señalando donde pone ano y recto, y ahí lo que es importante, esta parte del intestino también, porque es donde se almacenan las heces hasta el momento de su expulsión. ¿Me explico? Eso quiere decir que cuando llegan las heces a donde pone recto, a la parte esta del recto, ¿bien? Ahí es como si tocaran a la puerta, toc, 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 y a los esfínteres, tocan a la puerta de los esfínteres. Entonces, si yo no tengo ningún problema, ¿vale? Pues yo detecto esa señal, se toca a la puerta, detecto la señal y si es momento de evacuar, es decir, tengo un baño cerca, no estoy en el cine, porque tengo, bueno, puedo ir en ese momento de defecar, pues yo tranquilamente voy al cuarto de baño y defeco. De una forma voluntaria, yo hago, más o menos voluntaria, hago fuerza abdominal y relajo los esfínteres. Bien, si no es momento de defecar, pues la persona lo que hace es cierra los esfínteres hasta el momento que sea adecuado evacuar, ¿correcto? Si no hay esa sensación de ganas de defecar, puede ocurrir varias cosas, que las heces toquen, pom, 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 y entonces el ano se abra sin que yo tenga conciencia de que sea abierto. O por el contrario, que toquen, sea el momento de evacuar y yo no pueda abrir la puerta para la evacuación o no tenga fuerza abdominal para evacuar. Eso puede ocurrir en cualquier tipo, o una opción o otra opción, dependiendo de lo que nos pase a cada uno, porque en el intestino neurógeno puede ocurrir en ambos casos. ¿Vale? No es que todas las personas con intestino neurógeno, lesión medular, van a comportarse de la misma forma, pues luego veremos que no. Están los que tienen la puerta absolutamente cerrada, los que tienen la puerta abierta, los que las heces viajan más rápido, los que las heces viajan más despacio, y eso lo tengo que saber. Pero una cosa sí que me va a decir es que si las heces llegan a la parte de abajo secas y duras, ¿qué ocurrirá? ¿Qué estará ocurriendo? Pues que, correcto, que por una parte estarán viajando despacio y por otra parte en mi cuerpo les está chupando agua. Entonces, ¿qué necesitaré yo? Pues a lo mejor necesito beber más agua, no lo sé, porque a lo mejor eso, si tenemos en cuenta la lesión medular, lo que ocurre es que al beber más agua tengo más incontinencia y no
soy reacio a beber más agua, o que tengo que comer más fruta y verdura para que cuando lleguen las heces a esa parte final, pues lleguen con una consistencia más adecuada. Luego hablaremos de esto, porque muchas veces cuando tenemos lesión medular preferimos heces más compactas y me dan más seguridad que heces más blandas, que por el contrario me quitan seguridad. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre el colon? Vale, pues la siguiente parte es hablar, pues eso, de qué es un intestino. Pasa Samuel, perdona. La siguiente parte es hablar de lo que... Samuel, pasa la diapositiva, por favor. Sí. Gracias. Lo siguiente es hacer una definición de qué es y cómo se produce o por qué se produce un intestino neurógeno. Pues el intestino neurógeno es la pérdida de la función intestinal después de sufrir una lesión en la médula espinal o una enfermedad nerviosa que puede dañar los nervios que controlan el colon. Esto es una cosa muy sencilla. Sí, desde la médula espinal salen unos nervios que llegan al intestino y sobre todo al ano, que es el que controla el momento de la defecación, ¿no? Entonces, a cualquier parte del intestino y sobre todo ahí, que es la parte más voluntaria. Esos nervios, cuando hay una lesión medular, una sección de la médula, de la médula espinal, lo que ocurre es que puede ser una sección completa, absoluta, entonces no llegan esos nervios, o sea, como un cable pelado. Vamos a pensar en los nervios como si fueran cables. Entonces, si los nervios están cortados, pues evidentemente no llegará señal. Aunque el intestino funcionará, pero puede ser que funcione más despacio. Y si los nervios están pelados, a veces llegará la información, pues verdadera, y otras veces, pues no tan verdadera, ¿correcto? Pero no solo falla porque yo tenga una sección en la médula espinal, sino que también puede fallar directamente porque los nervios que llegan también están dañados. Pues a veces por diabetes, eso puede ocurrir un intestino neurógeno, o por una esclerosis múltiple, puede aparecer un intestino neurógeno. Y no es otra definición, para que lo entendamos todos bien, que el intestino no funciona bien porque los nervios que llegan hasta el intestino no están bien, están seccionados, cortados o están pelados, por decirlo de alguna forma. ¿Y cómo se manifiesta? Porque vale, esto está claro, pero ¿en qué medida esto se manifiesta? Bien, porque puede haber una pérdida parcial o total de la capacidad de sentir las heces en el recto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, si no tengo ningún problema, puedo sentir esas ganas de defecar o puedo no sentirlas. En este caso, puede ocurrir que no se sienta nada o se sienta, como he dicho, algo o algo más o menos erróneo. Entonces, si yo no noto las ganas de defecar, pues el problema será que pueden salirse en el momento más inadecuado. O como no las noto, no inicio el proceso de defecación en ningún momento. Puedo estar sin necesidad de ir al baño pues días y días y días. Entonces esto nos tenemos que conocer, por eso tan importante que los profesionales os enseñemos a qué es el intestino neurógeno para entender esto. Nosotros en la consulta muchas veces preguntamos, ¿defecas todos los días? Y te dice, sí, defeco con normalidad, las heces son blanditas, defeco todos los días, pero tú cuando preguntas, ¿dónde defecas? Mucha gente te dice, en el cuarto de baño. Con lo cual, perdón, en el cuarto de baño, perdóname, en el pañal. Con lo cual, esa persona no está notando las ganas de defecar, sino se pasaría al inodoro. Y bien, otra manifestación del intestino neurógeno es la dificultad para iniciar o retrasar la defecación. Eso es lo que os he contado, de que si yo estoy en el cine y no me apetece salir de la película, pues yo paro, retraso mi defecación. O si es momento de defecar, pues estoy haciendo una presentación, no es momento, pues yo paro mi defecación, ¿no? O, por otro lado, si es momento de defecar, pues inicio la defecación. Pues cuando hay un intestino neurógeno, a veces no se puede, muchas veces, dependiendo del problema de cada uno, no se tiene esa capacidad de iniciar cuando queremos o retrasar cuando queremos. ¿Por qué? Porque está relacionado con el primero, porque a lo mejor no lo noto. Y si lo noto, no puedo parar. Muchas veces preguntamos en el hospital, ¿tiene usted urgencia? Te dice, sí noto, vale, pero ¿le da tiempo a llegar al cuarto de baño? Pues no me da tiempo, es decir, no lo puedo parar. ¿Bien? Y por otro lado, el tono del esfínter, ¿vale? Lo anterior puede fallar y también puede fallar el tono del esfínter. ¿Qué quiere decir eso? Fallar quiere decir que no funcionar adecuadamente. Podemos encontrar esfínteres con mucho tono
¿Y esto qué quiere decir? Que aunque yo intente, hago fuerza abdominal, hago pulsaciones, hago masaje abdominal, aunque hago todas estas cosas, el ano no se abre porque está con mucho tono. O por el contrario, y eso se manifiesta en que cuando yo voy a intentar defecar, no consigo. Si yo no lo noto, tengo dificultad para iniciar la defecación y tengo mucho tono, la persona va a tardar muchos días en ir al cuarto de baño, ¿vale? Porque no tiene esa necesidad. Y por otro lado tenemos el tono flácido. El tono flácido sería un ano que está como abierto. Con lo cual, ¿qué puede pasar una persona que tenga un tono flácido? Que esa persona haga algún tipo de ejercicio o fuerza abdominal y de repente se salga todo. O que las heces toquen a la puerta del esfínter y directamente se salga todo. Bien, ¿entendéis entonces un poco el mecanismo? Las heces viajan por el intestino. Es importante conocer esto para saber la consistencia con la que llegan al intestino y luego cómo funciona el proceso de la defecación. También es importante para luego, cuando pongamos los tratamientos, conozcamos todo esto, podamos manejar nosotros nuestros tratamientos. Pasamos la diapositiva, Samuel, por favor. Bien, ¿y todas las personas con intestino neurógeno defecan igual? Pues claramente no. Si aquí hiciéramos un sondeo, que no lo voy a hacer, pues cada uno diríamos, pues hay uno que va 3 veces al día, otro va 1 vez al día, otro va cada 5 días, otro va cada 10, uno tiene mucho tono, el otro no tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasamos la diapositiva, Samuel. Pues tendremos que estudiar cada caso en particular, porque si yo a todo el mundo le pongo los mismos tratamientos, pues que no voy a aceptar, porque tengo que saber si tiene la sensibilidad o no la tiene, si tiene la capacidad de iniciar o retrasar la defecación o no la tiene, o si tiene mucho tono o no tiene tono. Entonces, para acertar en los tratamientos, tenemos que estudiar el caso que tenemos delante. Pasamos, Samuel. Bien, ¿y cuáles son los síntomas? Ya hemos visto cómo funciona el intestino, cómo se hace la defecación, cómo funciona el mecanismo defecatorio, por decirlo de alguna forma, y qué síntomas tiene el intestino neurógeno. Pues vamos a encontrar como 3 bloques. El estreñimiento sería el bloque que suele aparecer en muchos casos. Son personas que las heces llegan abajo duras y secas, son personas que pueden defecar cada 3, 4 días, 5, 7, 10 días. ¿Vale? Son personas que vienen a la consulta y te dicen esto. O personas que tienen visitas a urgencias e impactaciones fecales. Es decir, llevo 10 días para 11 que yo recuerde y no logro defecar. Entonces ahí en el hospital pues hacen un estudio para ver si están las heces paradas en algún punto y la mayoría se resuelven poniendo un enema y mandando al paciente a su casa. Luego, si hay estreñimiento, aparte de muchos días sin defecar y heces duras, puede haber distensión abdominal, las barrigas muchas veces te dicen, mira, es que tengo una barriga, náuseas y pérdidas de apetito, no me entra nada porque estoy lleno. O una cosa que se llama disreflexia autónoma. La disreflexia autónoma se da sobre todo en lesiones más altas y es una emergencia sanitaria. Es decir, una persona con una lesión medular puede tener por algo que está causando daño por debajo del nivel de la lesión, puede tener Eva, que no lo perdóname. nota, Eva. entonces esta persona puede tener una subida muy brusca. ¿Sí? ¿Samuel? Eva, sí, me escucha. Escucha, no sé dónde te estás moviendo, te estamos perdiendo un poco. Entonces, no sé si puedes volver a recuperar. Sí, no sé si es cosa de tu conexión o de dónde te estés moviendo, ¿vale? Es porque de repente te estábamos dejando de oír. ¿La imagen o pierdes el sonido? Pero pierdes la imagen o el sonido. El sonido. Vale, El sonido. vale. Puedes Entonces, intentar. ¿chillo más? No, era porque es problema desde la conexión. ¿Puedes volver sí, puedes intentar, no sé si es que donde te estés moviendo o era tal, simplemente si puedes retomar desde la disreflexia autónoma que estabas comentando. Vale, sí. Sin problema, gracias. Nada, a ti. La disreflexia autónoma se produce en personas que tienen una lesión medular, sobre todo alta,
que hay algún estímulo, algo les está produciendo daño. Por ejemplo, puede ser una retención de orina, puede ser una retención de heces, puede ser un botón que les está haciendo daño, puede ser una úlcera y su cuerpo, la persona no nota ese dolor, ese estímulo que le está produciendo daño y entonces tienen como una subida brusca de tensión arterial. Eso se manifiesta por, como he dicho, una subida brusca, que eso no a menos que tomemos la tensión no lo vemos, pero dolor de cabeza intenso, rubor en la piel, los pelos de punta, la piel debajo de la lesión fría. Entonces, ahí, si somos cuidadores o asistentes personales de una persona con una lesión medular, sobre todo en las situaciones en las que son lesiones altas, y le pasan estos síntomas, lo primero que hay que hacer es buscar cuál es el estímulo que le está produciendo daño, que puede ser o bien pues que necesite sondarse, o bien que tenga una impactación de heces, o bien que hay un botón que le está apretando. Entonces, intentar quitar ese estímulo lo antes posible, esa cosa que le está haciendo daño, y acudir a urgencias porque ya digo que es una subida muy brusca de tensión que hay que prevenir. Muchas personas, y nosotros cuando pasamos los cuestionarios de disfunción intestinal en pacientes con lesión medular, hay una pregunta que dice, cuando usted tiene que defecar, ¿tiene que hacer mucha fuerza, le duele la cabeza, tiene malestar? Y cuando el paciente, la persona, nos dice a nosotros sí, ahí tenemos señal de que esa persona necesita pues ablandar sus heces, defecar con más frecuencia, para que esto no se le produzca una disreflexia, ¿vale? Que yo tenga que hacer mucha fuerza para defecar no es una disreflexia, eso es otra cosa, pero cuando nosotros lo preguntamos, el paciente nos dice que sí, pues ahí tenemos que estar muy atentos para intentar que no se impacte, que no retenga caca. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Muy bien. Pues el estreñimiento sería como un gran bloque de los síntomas que podemos tener si tenemos un intestino neurógeno. Entonces, el otro bloque sería la incontinencia fecal. Esto lo entendemos todos una palabra, ¿no? Manchados de heces o fugas de heces. Sobre todo nos afecta cuando son fugas de heces en el momento más inadecuado, evidentemente. Bien, pero no son compartimentos estancos. ¿Y qué quiere decir esto? Una persona que tiene estreñimiento, ya digo que a lo mejor lleva 5, 6 días en defecar, puede tener incontinencia fecal también. Y eso no es una incontinencia fecal verdadera, eso se llama pseudodiarrea. Es decir, yo estoy reteniendo heces durante tiempo hasta que llega un momento en que, porque estoy más nervioso, porque mi cuerpo hace un gran movimiento intestinal, tengo un gran escape, que a lo mejor las heces llegan, como nos dicen muchas veces, hasta el cuello, porque el cuerpo dice, ya no puedo tener más y hay una incontinencia. Ese tipo de incontinencia que ya he dicho que se llama pseudodiarrea, realmente no es una incontinencia pura. Una incontinencia pura sería un paciente que no tiene tono en el esfínter, que las heces llegan rápido, que suelen ser lesiones más bajitas, lesiones de cola de caballo, que su funcionamiento intestinal es rápido, es normal, pero que su tono del esfínter es muy flácido. Entonces ahí tiene mucha incontinencia. Lo otro, la pseudodiarrea, es un estreñimiento o una incontinencia que enmascara un estreñimiento. Entonces, estas personas muchas veces intentan tomarse loperamida Fortasec, nombre comercial, para parar esas incontinencias. Y al final hacemos un círculo. Hacemos incontinencias, estreñimientos, incontinencias, estreñimientos. Y lo que hay que hacer es buscar un hábito adecuado para defecar y evitar esas pseudodiarreas. Bien, y el otro bloque de síntomas son los síntomas colorectales. Las hemorroides, los sangrados, las fisuras. Las fisuras son como heriditas muy chiquititas, pero que duelen infinito. Entonces, yo con una lesión medular puedo no notar ese dolor, pero sí puedo tener espasmos o sensación de malestar porque tengo esas fisuras. Bien, a consecuencia de esas hemorroides, sangrados, dolor, puedo tener espasmos, más espasmos, o de la retención de heces. Y luego, infecciones de orina. Sí que se ha visto que hay una relación muy estrecha entre las heces y las infecciones de orina. Y muchas veces las personas que tienen infecciones de orina, cuando se les hace un urinocultivo, se ve que son bacterias del intestino. Entonces ahí hay un problema también a nivel intestinal. ¿Por qué se pueden producir las infecciones de orina?
Pues por dos causas, y siempre vamos a lo mismo. Por estreñimiento. Las personas que tienen estreñimiento tienden a tener más infecciones de orina, por lo cual el estreñimiento hay que atajarlo. Y por otro lado, la incontinencia también tiende a producir infecciones de orina, con lo cual tenemos que intentar conseguir una regularidad en nuestras defecaciones. ¿Veis la importancia? Entonces, prevención, prevención, prevención. ¿Por qué prevención? Porque además, y yo aquí hay que hacer un guiño como enfermera de lesión medular, es a la prevención. Y no solo prevención del manejo intestinal, sino de las úlceras y de los pañales. Porque nosotros tenemos que evitar la humedad que puede producir el pañal o la humedad de tener las heces mucho tiempo en el pañal. Siempre que podamos evitar llevar un pañal porque controlemos el momento de la defecación, va a ser más adecuado. Bien, si hay humedad por la orina, podemos utilizar una cosa que se llama óxido de zinc. Y diréis, ¿eso qué es? Que suena tan extraño. Pues el óxido de zinc no es otra cosa que la pasta al agua de los pañales de los bebés, que eso lo podemos utilizar todos los días. En los comercios habituales, no digo marcas comerciales, pero en todos los supermercados, o en muchos de los supermercados donde vamos a comprar la comida, en la sección de bebés, están el óxido de zinc, que es la pasta al agua. Eso lo podemos utilizar todo lo que necesitemos, porque toda la humedad que podamos tener, si nos ponemos esa capita, pues va a ayudar a que no se haga. Y luego también, muy relacionado con la prevención, está la prevención de las úlceras, por Dios. Entonces, hay que intentar que las úlceras, igual que tenemos que intentar que no se produzcan impactaciones fecales, evitar la incontinencia, también tenemos que evitar que se hagan las úlceras. ¿Por qué? Porque una úlcera se hace en menos de una hora y curar una úlcera pues, puede tardar años. Con lo cual hay que pulsar las máximas veces posibles, lo máximo que uno pueda, y controlar que la presión de nuestros cojines y nuestros cojines sean adecuados. Pasamos la diapositiva, Samuel, por favor. Bien, ¿y cómo afecta ese estreñimiento, esa incontinencia, esa pseudodiarrea, esos problemas colorectales en la persona que tiene un intestino neurológeno? Pues yo no lo tengo que contar, lo sufrís más vosotros que yo. Pues un gran impacto psicológico. ¿Por qué? Porque hay una gran desesperación por este tema. Nosotros hoy en día sabemos que a una persona con una lesión medular le afecta mucho más todo el problema del manejo de los esfínteres que la pura silla de ruedas. Entonces, tenemos que aprender, como bien he dicho al principio de este taller, aprender a intentar controlar al máximo posible las defecaciones para evitar esa desesperación. Evidentemente, habrán días que puede fallar, pero minimizaremos mucho los riesgos. Y luego, gran aislamiento social. ¿Por qué gran aislamiento social puede llevar el problema del intestino neurógeno? Pues porque hay personas que pueden estar defecando varias tardes completas a la semana sin poder salir de casa. Hay personas que no salen de casa o que le llaman a unos amigos, le dicen, ¿quedamos? No, porque no me encuentro bien, estoy tan lleno que no me apetece nada. O no me atrevo a ir a esta boda porque en cualquier momento puedo tener un escape de heces. Millones de cosas que el no manejo correcto del intestino puede llevar asociado. Bien, ¿y qué debemos hacer cuando una persona con lesión medular tiene un intestino neurológeno? Bueno, pues aquí, perdón, Samuel, pasamos la diapositiva, vemos la pregunta, la siguiente. Bien, hay que hacer un plan de cuidados personalizado. ¿Qué es un plan de cuidados personalizado? Pues por un lado, manejar los síntomas. Los síntomas que hemos hablado. Momento de la defecación, para evitar el estreñimiento, la diarrea, los síntomas colorectales, prevenir las complicaciones. ¿Por qué? Porque si yo manejo el intestino, iré menos veces a urgencias. Un porcentaje alto de personas con un intestino neurógeno visitan urgencias porque llevan X días sin defecar. Entonces, preveniremos complicaciones si manejamos. Y con todo esto ayudaremos a mejorar nuestra calidad de vida. Aquí arriba veis una pequeñita imagen, eso nosotros lo llamamos el test de Bristol, y veis que donde pone el número 1 son heces, yo les explico, son bolitas de oveja,
¿vale? El 2 y el 3 son como cacas que indican que hay un intestino que va despacio, que hay poca fruta, verdura, que hay poco agua. Luego tenemos la 4, que son las salchichas, longanizas, morcillas, cada uno esto. Y luego 5, 6 y 7 son heces que son más líquidas. Lo que hablaba de la pseudodiarrea es que, por ejemplo, muchas veces tenemos heces 1, bolitas de oveja, y el día menos adecuado, cualquier día, pasan al 4 y del 4 al 7 y pueden estar todo el día saliendo heces. Bien, entonces, si recordamos esta imagen, que he intentado que sea así una imagen graciosa para que nos acordemos, es importante que si yo conozco las heces, pueda manejarlas mucho mejor. Siguiente. Bien, ¿y qué métodos hay para tratar el intestino neurógeno? Bien, pues aquí tenemos una pirámide de tratamiento que utilizamos los profesionales, donde se ve que la base de la pirámide son las medidas higiénico-dietéticas y estilo de vida saludable. Bla, bla, bla. Pasamos, Samuel, a la de al lado. ¿Esto qué es? ¿Veis os lo señalaría, pero no puedo. ¿Veis la imagen de la fruta, verdura y frutos secos? Pues hay que intentar que las heces, en la medida de lo posible, con esa alimentación saludable, sean, listo, 4, es decir, longanicitas, choricitos. Entonces, hay que comer mucha fruta y verdura. El plátano tiende a estreñir, la manzana y la pera sin piel tiende a estreñir. Entonces, muchas personas vienen a la consulta, ¿come esta fruta? Sí, pero no mucha. Y cuando come, ¿cuál come? Plátano. Pues no nos ayuda mucho. ¿Vale? Verdura, pues no es, la sepia encebollada no es verdura. Hay que comer espinacas, acelgas, pasoqueta, judía verde, tomate, todo tipo de frutas. Los frutos secos también ayudan, pero no una bolsa de frutos secos. 5 o 6 frutos secos al día. ¿Por qué? Porque si no me voy a poner un montón de calorías en mi cuerpo y no voy a conseguir tampoco un por efecto. Entonces hay que comer mucha fruta y verdura. Otra cosa que nos ayuda, el agua. El agua lo que hace es que, ya lo he dicho antes, las heces van despacito, el intestino les va quitando agua, entonces si yo bebo bien de agua, pues las heces van a llegar más blandas. Pero yo... sí, espera al final, porque igual voy a decir lo que voy a decir. No, pero sigue. Vale. Porque también es cierto que si las heces, también yo entiendo, como enfermera de lesión medular, que hay personas que no quieren beber mucha agua porque evidentemente pueden tener más riesgo de una incontinencia de orina, con lo cual hay que intentar, pues bueno, negociar un poco con la orina, y si bebe un poquito más de agua, pues a lo mejor tener que poner un sondaje más. Y bien, otra cosa importante como hábitos higiénico-dietéticos es el ejercicio físico. El ejercicio físico en la medida de las posibilidades de cada uno. Bueno, si puedo bipedestal, pues bipedestal, si puedo caminar, pues caminar, y si no puedo, rodar, porque rodar también facilita el movimiento peristáltico, porque el abdomen también se mueve, esos movimientos que están más enriquecidos se favorecen. Igual que si yo hago un masaje abdominal, desde como si dijéramos la ingle derecha, rodeando el ombligo hasta la ingle izquierda, eso también facilita que las heces se muevan en el intestino. Bien, Samuel, vamos a la de antes. Entonces, eso serían como las medidas higiénico-dietéticas y el estilo de vida saludable, que es esencial para todo el mundo, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar más atentos. Y me diréis, Eva, es que si mis heces ya son blandas, ¿tengo que seguir haciendo esto? Pues hay que estudiar cada caso en concreto. Sí que es cierto que las heces que son longanicitas, choricitos, salen mucho mejor, se manejan mucho mejor que las heces que son líquidas o que las heces que son muy duras. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Los siguientes escalones de tratamiento, estamos como en el escalón, la base de la pirámide, estamos en el 1, y luego los siguientes son el 2 y el 3, donde pone estimulación digital, extracción manual de las heces y supositorios y microenemas para laxantes. Samuel, vamos a la siguiente. Entonces, como los siguientes tratamientos para ya tocar a la puerta desde fuera. ¿Os acordáis que os he dicho al principio que las heces tocan desde dentro? Si yo las puedo controlar, pues yo cierro o abro el esfínter de una forma más o menos consciente, ¿no?
Pero si yo no tengo esa capacidad de iniciar la defecación, yo tengo que tocar desde fuera. ¿Qué significa esto? Que si en ocasiones, simplemente hay personas que tienen que hacerse una pequeña estimulación del ano para conseguir defecar. Por eso toco desde fuera y digo, es el momento de defecar. ¿Me estoy explicando? Esta estimulación digital o extracción manual de las heces, vaciado manual, esto siempre tiene que hacerse con guante y lubricante. Y me diréis, si yo luego me lavo muy bien las manos, hay muchas personas que en la consulta lo dicen. Y luego me pongo hasta lejía, sí, lo entiendo. Pero ¿por qué hay que hacerlo con guante y lubricante? Hay que hacerlo con guante, a mí no me da el costo de las heces, pero ¿por qué hay que hacerlo con guante? Porque aunque luego yo me lave muy bien las manos y todas las sondas lleven no todo, si no tengo que tocar la sonda para nada, aunque yo me lave las manos, por el COVID sabemos que los microorganismos, los virus, las bacterias, en este caso las bacterias, son muy, muy pequeñas, que no las veo. Entonces, por casualidad, no me he lavado bien la mano, porque para quitar eso habría que hacer un lavado quirúrgico, que esos son 10 minutos de lavado de mano, que no creo que la gente después haga un lavado de 10 minutos. Entonces, hay que ponerse el guante para, después de hacer la estimulación digital o extracción manual de las heces, quitárselo y ya lavarse las manos. ¿Por qué? Porque esos microorganismos tan pequeñitos pueden quedarse en la mano y yo luego tocar un ojo, que las bacterias están muy bien donde están, en el intestino, y hacen que el intestino funcione muy bien, pero sin querer puedo tocar el ojo o tocarme la zona genital y colonizarla. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Y por qué lubricante? Si yo no noto las ganas de defecar, no tengo sensibilidad ahí, no me voy a hacer daño. ¿Por qué? Pues para que cuando yo estimule, lo haga de la forma más suave posible y no dañe los esfínteres. No favorezca que se hagan fisuras y estas cosas, ¿correcto? Entonces siempre, si hago vaciado manual, con guante y con lubricante. Y siempre hago la explicación porque yo entiendo que alguien, pues en un momento apurado, pues mira, coge y se lo saca. No, intentar siempre tener una cajita de guantes cerca del inodoro para que no haya problema. Bien, otra cosa que nos ayuda a defecar son los laxantes. Bien, cuidado con los laxantes. Hay muchos tipos de laxantes. Hay laxantes estimulantes que yo me tomo y a las X horas me hacen ir al cuarto de baño o facilitan el ir al cuarto de baño, ¿correcto? Entonces, esos se dan para facilitar el movimiento peristáltico, pero a veces son un poco peligrosos porque pueden estimular la defecación en un momento no muy adecuado. Entonces, con el profesional que nos atiende, tenemos que elegir cuál es el laxante que más nos va a ayudar. Otro tipo de laxantes son los laxantes osmóticos. Esos, lo único que hacen es ablandar. Muy bien, hay gente que está pulsando aquí en Valencia y eso muy bien. Entonces, hay laxantes osmóticos que lo que hacen es ablandar las heces para que no lleguen abajo secas y para que viajen de una forma, por decirlo de alguna forma, suave y bien, y viajen en el intestino y no se queden paradas en un punto donde yo no voy a poder llegar a ellas, ni con un supositorio, ni un laxante, ni con nada. Entonces eso facilita que bajen y lleguen a la ampolla rectal de una forma adecuada. ¿Bien? Entonces, con nuestro profesional sanitario tenemos que intentar elegir el laxante que nos vaya a ayudar. Otro dispositivo, otro producto que nos va a ayudar son los supositorios. Supositorios hay también de varios tipos. De dulcolaxo, que es el bisacodilo, que suelen utilizar muchas personas, con lesio medular o con intestino neurógeno, que estos supositorios lo que hacen es estimular los movimientos intestinales. Pero a diferencia de los laxantes estimulantes, estos tocan a la puerta en el momento. Entonces yo me pongo un supositorio y le estoy diciendo a mi cuerpo, es momento de defecar. También están los microenemas. Los microenemas, los enemas chiquititos, estos lo que hacen es la misma función que los supositorios, que pueden ser, como he dicho, de bisacodilo, pueden ser de glicerina, de distintos tipos. Entonces, los microenemitas es muy parecido al supositorio, solo que es líquido. A veces algunas personas con el tono del esfínter flácido no les van bien porque igual que se lo ponen, se sale, ¿no? Entonces hay que intentar encontrar si van mejor los supositorios o los microenemas. Bien, Samuel, vamos a la diapositiva de antes.
si intentando regular, ya estamos en el escalón 1, 2, 3, el siguiente escalón sería la irrigación transanal. Cuando yo hablo de escalones, muchas veces cuando en la práctica clínica, muchas veces nos saltamos escalones. Desde luego el escalón 1 nunca nos lo debemos saltar, que es en las medidas higiénico-dietéticas y una vida saludable. Pero a veces podemos no utilizar laxantes y pasar a irrigación, o utilizar supositorios, irrigación y laxantes, o utilizar supositorios y estimulación digital. Cada uno va a llevar su método. Entonces, los 3 primeros escalones ya hemos hablado de ellos, y el siguiente escalón sería la irrigación transanal. Pasa, Samuel. La irrigación transanal no es otra cosa que introducir agua en el intestino, como los enemas de toda la vida. Lo que pasa es que los dispositivos actuales permiten que la persona sentada en la silla de ducha o en el inodoro puedan irrigarse ellos mismos de una forma autónoma o con ayuda de otra persona, pero de una forma más autónoma que con irrigación, con un dispositivo tradicional. Entonces, esto consiste en, la persona introduce la sonda, hincha un baloncito que tiene, con lo cual sella la salida de agua, introduce agua. No sé si me estoy explicando. Entonces, claro, no puedo señalar. Introduce, hincha el baloncito y luego mete la cantidad de agua que tiene pautado la persona, de tal forma que por efecto mecánico, ¿vale?, se produce la defecación. Es decir, lo que hace el agua es como arrastrar las heces. Tenemos que intentar arrastrar las heces en un intestino neurógeno, estoy hablando, las heces del colon descendente. Y hasta que no se vuelva a llenar, la idea es que hasta que no se vuelve a llenar el colon descendente, pues no haya defecación. Esa es la idea, lo que se busca, ¿no? Y como he dicho antes, intentar combinar todos los tratamientos necesarios para conseguir programar las defecaciones. ¿Me estoy explicando? Bien, si además tenemos actualmente, bueno, ya teníamos, ahora tenemos otros modelos, los obturadores anales, que es lo que veis arriba en el centro, segunda línea de arriba en el centro, que son otra cosa que tapones. Los tapones lo que hacen es sellar la salida de las heces. Esto lo que permite es que, por ejemplo, una persona quiere irse a la piscina, pues se pone un obturador, o quiere ir a hacer ejercicio, se pone el obturador y puede hacer ejercicio. Bien, con cuidado, porque si yo no he vaciado previamente, lo que puedo hacer es estimular la gana de defecar. Entonces lo que yo tengo que hacer es vaciar el intestino y ponerme el obturador para irme con más tranquilidad, porque entonces ahí ya sí que puedo tener menos probabilidad de fallar, ¿correcto? Bien, y luego tenemos, debajo de los guantes, tenemos los pañales, ¿bien? Los pañales, en la medida de lo posible, hay que intentar evitarlos. Si la orina la tenemos controlada, pues y tenemos que intentar controlar las defecaciones para evitar llevar pañales. ¿Por qué evitar que llevar pañales? Hay mucha gente que lo lleva por seguridad, ¿vale? Y yo lo tengo que entender, porque yo en su lugar, pues igual también me lo pondría. Pero hay que intentarlo, evitarlo en la medida de los posibles, porque esa humedad del pañal no deja transpirar toda la zona genital. Entonces hay que intentar, en la medida de lo posible, intentar no llevar pañal, ¿vale? Si, ya os digo, si controlo la orina, en el hombre es más fácil que en la mujer porque están los colectores. Entonces, si consigo controlar la orina, que hoy en día hay muchos tratamientos para ayudar a esto, y las defecaciones las tengo programadas, pues el riesgo o la necesidad de llevar pañal pues se minimiza mucho. Bien, vamos a la diapositiva de antes. Bien, los siguientes escalones, ya os he dicho que los cuatro primeros son los menos invasivos y viene el quinto escalón. El quinto escalón son los enemas. Habéis oído hablar de los enemas Kassen, ¿correcto? Vale, los enemas Kassen no deben ser utilizados como método habitual para defecar. ¿Por qué? Porque tienen muchas sales. Hay personas que han llegado a quemarse con los enemas Kassen. ¿Vale? Entonces, los enemas Kassen, ¿para qué sirven? Sirven para las impactaciones, sirven para las necesidades. Los enemas Kassen se pueden poner con microalgas dentro para ser ya más efectivo, se combinan cuando son necesarios con mucho laxante oral. Dime. El enema Kassen, espera, la siguiente diapositiva, Samuel.
El enema que hacen es el dibujito que está con el fondo azul al lado de los guantes. Creo que es como una pereta. Se vende en la farmacia, es un preparado. Que sí, ya se vende en la farmacia. La pereta, pero que preparado. Una preparación. Pero Sí, preparado con mucho sí. para hacerlo igualmente como antiguamente la pereta. Sí, sí, pero se compra en la farmacia. Se compra la preparación. No, y se compra en la farmacia últimamente ya con receta médica, ¿vale? Pero te lo puedes comprar, puedes conseguirlo. Entonces, esto no tiene que ser el método habitual, tiene que ser para necesidad. Esporádicamente cuando se necesite. Vale. Una pregunta, ¿y esto puede colocar algo adentro, aparte de lo que Se puede poner microenemas para que sea aún más efectivo. Y se suele combinar para quitar impactaciones fecales con dosis altas de laxante. Claro. Pero eso se hace porque si el paciente, la persona, se impacta, se para las heces más arriba, necesita una dosis muy alta de laxante para que baje y luego desde abajo como estimular mucho para que salga. ¿Vale? Eso ya son para casos excepcionales. Pero sí que me veo en la obligación de decirlo aquí para que si alguien utiliza los enemas Kassen habitualmente, pues que sepa que hay que intentar otros métodos porque esto ya es si es necesario. ¿Vale? Y pasamos a la de antes, Samuel. Entonces, ahí ya tenemos los 5 primeros escalones, que son cosas que nosotros nos podemos hacer en casa, y de los siguientes ya no voy a hablar, porque sería la irrigación colónica, una cosa muy rara, que es quirúrgica, la estimulación nerviosa que es quirúrgica, y el estoma es la bolsita, la típica bolsita que no. Tenemos que intentar no llegar ahí, y en la mayoría de las ocasiones un intestino neurógeno se maneja sin llegar a nada quirúrgico. No estoy hablando quirúrgico de cosas que controlarán nuestras defecaciones, ¿no? Cuidado que no me malinterpretéis. No, ahora mismo no hay una intervención quirúrgica que yo hago y defeco con normalidad. No hay. En ningún hospital de España, ni del extranjero. Esto es la típica bolsita, es que las heces salen por un agujerito que nos ponen en el abdomen. O la técnica de Malone es también un agujerito que nos ponen en el abdomen. O sea, que son técnicas quirúrgicas cuando no se ha podido controlar las defecaciones de otra forma. Bien, con todo esto, que los 4 escalones de los que he hablado, las medidas higiénico-dietéticas, estimulación digital, extracción manual de las heces, supositorio, microenemas, laxantes y técnica de irrigación, combinándolo todo, tenemos que intentar, en la medida de las posibilidades, conseguir manejar nuestro intestino, ¿vale? A veces es muy rápido y otras veces cuesta mucho. Bien, y para esto es importante el asesoramiento de los profesionales y el apoyo que dan los profesionales, y que estos profesionales tienen que entender la importancia del problema. Pasamos, Samuel. Bien, ya estamos terminando. ¿Qué es el manejo de la defecación? Pues como os he dicho, encontrar el método o la combinación de diferentes métodos para lograr que yo toque a la puerta y en un porcentaje lo más alto posible conseguir la defecación. Y que luego las heces no salgan durante el resto del día. Conseguir que yo me vacíe por la mañana o la tarde-noche del día de antes y poder durante el día siguiente o el resto del día, si me lo he puesto por la mañana, estar tranquilo con una probabilidad baja de que vaya a tener un escape, ¿correcto? Y también intentar controlar las veces que voy al cuarto de baño. No es sano estar una semana o más o 4 días sin defecar. Entonces, es tan importante controlar la incontinencia como controlar el estreñimiento. ¿Bien? Y todo esto nos ayudará a mejorar la calidad de vida. Pasa, Samuel. Bien, y ahora nos surgen unas dudas. ¿Cómo tengo que hacer estas cosas? Bueno, pues con el asesoramiento de los profesionales, combinando las técnicas necesarias para manejarlo, buscando si es mejor hacerme el tratamiento en la cama o es mejor pasarme a la silla de ducha o pasarme al inodoro. ¿Qué va a ser preferible? En la medida de lo posible, defecar en el inodoro porque ergonómicamente será más adecuado. Pero si no es posible, podemos poner el supositorio en la cama o la irrigación en la cama. ¿Por qué es tan importante? Pues para evitar esos problemas que podemos tener a consecuencia de no controlar el intestino. ¿Cuándo debemos hacerlo? Pues en el momento más adecuado de nuestro día. Es decir, yo, por ejemplo, imaginaros
que tengo que ir a clase, pues yo me lo puedo poner por la mañana temprano, si me da tiempo, o ponérmelo por la noche, si luego aguanto la noche y el resto del día sin necesidad de ningún tipo de tratamiento. O programármelo, porque si yo soy una persona con tendencia al estreñimiento, tengo que programarme que a lo mejor tengo que ir al baño lunes, miércoles y viernes, y ir al baño lunes, miércoles y viernes, como mucho alargarlo. Pero es importante programarlo, porque si no, sin darme cuenta, puedo estar más de una semana sin ir al cuarto de baño y no haberme enterado. Y luego me doy cuenta y digo, oh Dios, hace más de una semana y ya hace casi 10 días que no ir al baño. Y como ya he dicho, ¿dónde? Bien, es importante con todo esto que sepamos, y yo os he explicado ya cómo funciona el intestino, cómo funciona la defecación y cuáles son los tratamientos, sepamos qué hacer y cómo combinar y programar las defecaciones para lograr, en la medida de las posibilidades, que haya el estrés, los producen las incontinencias, los estreñimientos y la carga emocional de ese no manejo del intestino. Y con esto, bueno, no sé si ahora hay alguna pregunta, si no hay alguna pregunta. Yo quería volver al tema de la nutrición, de porque Sí. has dicho que los frutos secos, Sí, yo que soy vegetariana, sí, y hago bastante ejercicio. sí, Entonces, para mí los frutos secos son una fuente de proteína, es Sí. saludable, porque conforme nos hacemos mayores, sobre todo las mujeres, Sí. necesitamos reducir carbohidratos, Sí. aumentar el consumo de grasa saludable, proteína, para mí es una fuente maravillosa. Entonces, si es porque dices que pueden provocar que las heces sean más duras, o cuál es tu... no, ayudas no, ablanda las heces. Ayuda. Entonces, porque has dicho... Hay que limitar el número, porque tú, al ser vegetariana, no comes tanta carne, pero quien no es vegetariano y come carne, fruta, verdura, pan y muchas cosas, si además haces un aporte muy grande de calorías, pues claro, tienes a engordar y no nos interesa. Una cosa es, si llevas una dieta súper equilibrada, eso sí, ideal, pero no todo el mundo lleva una dieta tan equilibrada. Porque de todas formas es un poco cuando tienes que calcular las proteínas que tiene un bistec y otras, por ejemplo, el brócoli, el sésamo, taín, o sea, otros tipos de proteína, fuente vegetal. A veces te das cuenta que realmente lo que está comiendo carne no está comiendo calorías. Entonces, por eso digo que es un poquito, un poco... No, sí que hay que comer, o sea, hay que intentar, los frutos secos ayudan a la defecación, ¿vale? Pero hay que decir que, claro, tú llevas una alimentación equilibrada, pero quien come más calorías de las que toca a lo largo del día y además se come una bolsa entera de frutos secos, hay que tener cuidado. Claro. A eso me refería, Es decir, si lo estás comiendo para asimilar, si estás comiendo para asimilar al movimiento peristáltico, no hace falta una bolsa si ya además has comido más poca. Porque, claro, el nivel de calorías, y claro, si tu movilidad es reducida y comes más calorías de las que... Entonces, los frutos secos ayudan, ¿no? Sí, fibra. Ya, pero como están secos... Es fibra. Entonces, ¿habéis oído la pregunta desde ahí? Sí, vamos a intentar, Eva, que las que hagan por ahí, repítela tú en voz alta porque te vamos a ir a ti un poquito mejor y que sea un poquito más ordenado en la medida de lo posible para que todas las personas nos podamos enterar un poco de qué se pregunta y qué se responde. Si lo puedes ahora resumir, que aquí tenemos dos preguntas, un poco que... Vale, perfecto. Aquí la compañera nos estaba preguntando, ella es vegetariana y entonces, claro, ella come mucha fruta y verdura y además come frutos secos y es una fuente importante de proteínas. Entonces, claro, ella decía que porque yo, y de grasas, que porque yo había dicho que había que limitarlo. Entonces, yo lo que he comentado es que si tú ya haces una dieta rica, o sea, abundante en calorías, si tú comes una bolsa de frutos secos, porque hay que comer frutos secos, claro, si te comes una bolsa completa, aumentas el número de calorías. Entonces hay que comer unos poquitos, ¿vale? Ayuda un poquito, pero muchos aportan demasiadas calorías y bueno, no nos interesa engordar, evidentemente.
Fenomenal, gracias Eva. Te voy a pasar aquí un par de preguntas que tenemos de la gente de nuestro chat. Mira, Manuel nos explica que utiliza Peristin desde hace un par de días, le he entendido. Sin embargo, ahora, para que funcione, debe de irrigarse a veces incluso 3 veces. Entiendo 3 veces al día. Si eso es malo. No, pregúntale si son 3 veces o 3 veces seguidas. Vale, yo creo que él te estará escuchando, ahora responderá si a qué se refiere. 3 veces seguidas, dice Manuel. Seguidas. Y ahora pregúntale qué volumen. ¿Con cuánto volumen, Manuel? Yo creo que te está oyendo. De todas maneras, yo repito la pregunta por si acaso. No, no, yo no bailo. 1000 cada vez. ¿Cuánto? 1000 cada vez. A ver, la irrigación transonal, como bien he dicho, funciona por efecto mecánico. Aquí habría que calcular lo que hemos hablado, de cómo llegan las heces al intestino. Un momento, Marisa, por fin. De cómo llegan las heces al intestino y si están, intentar ver si hay que ablandar un poquito más las heces para facilitar la expulsión. Yo entiendo muchas veces que hay que irrigar varias veces seguidas para yo lo recomiendo muchas veces, ¿vale? Para intentar vaciar completamente el intestino, porque si la persona no nota si ha vaciado del todo o no ha vaciado del todo, pues muchas veces está inseguro. Entonces sí que puede ser, sí que puede hacerse 3 veces seguidas, pero lo que tiene que intentar, cuidado, porque lleva un volumen muy alto de agua. Entonces, sí, lo que tiene que intentar es que cuando se ponga esos 1000, ¿vale? Los evacúe el agua. Luego se puede volver a poner otros 1000 y evacuar el agua, y otros 1000 y evacuar el agua, porque si no evacuara el agua se estaría poniendo 3000, ¿vale? Entonces, muchas veces la persona dice que se irriga, hasta que el agua sale como sucia, ¿vale? Manchadita. Entonces, porque ahí tienen la sensación de que ya han terminado. Entonces, dile al compañero que a lo mejor lo que puede hacer, bueno, dile no, que me está escuchando. Lo que puede hacer es que a lo mejor en la primera irrigación no ponerse tanto volumen, tirar como la primera parte y luego ya tendrá más fácil el poder ponerse más cantidad. También hay que mirar si durante la irrigación pierde agua o no pierde agua. Si no pierde agua, entran los 1000 enteros, y si pierde agua, no está metiéndose los 1000 enteros. Entonces, a lo mejor es preferible un volumen más pequeñito en la primera irrigación y luego ya un par de irrigaciones más seguidas. Hay gente que vacía en una única irrigación y otras personas que necesitan varias irrigaciones para tener la seguridad de que el intestino está vacío. Vale, perfecto, gracias. Sí que nos indica Manuel qué es lo que está intentando hacer. Entiendo que sí que sigue el procedimiento que has dado. Voy a seguir porque agradece también el consejo. Gracias a ti, Manuel, por la pregunta. Voy a seguir porque se nos están acumulando las preguntas. Le toca ahora a Sonia. Voy a intentar ser muy breve, ¿vale? Porque hacen la pregunta en 2 partes. Una vez nos comenta Sonia su caso, que lleva como un año, que va al baño entre 2 o 3 veces al día, que no necesita laxantes ni nada, pero sin embargo tiene muchas infecciones y no sabe si esto puede tener algo que ver. Es una pregunta, Sonia, realmente difícil. A ver, si ella va 3 veces a la semana a intentar No, 2 o 3 defecar. veces al día. 2 o 3 veces al día. 3 veces al día. 3 veces al día. Pero va 3 veces al día en el inodoro sin manchar el diente. Claro, esto no lo precisa. No, supongo que Sonia, si nos sigue escuchando ahora, precisará un Tiene poco más. sensibilidad y claro, hay que ver. ¿Vale? En el inodoro nos indica Sonia, sí. Vale. Y claro, lo que también yo voy a hablar de muchas opciones y todo. Lo que habría que ver también es que va 3 veces al día y se estimula o se extrae las heces 3 veces al día, ¿vale? O por el contrario, cuando va 3 veces al día, defeca de una forma completa. Eso es diferente. Porque si va y tira una bolita o dos y luego vuelve a ir al día siguiente, a la siguiente vez en el mismo día que va al cuarto de baño y tira una bolita o dos, y a lo mejor está defecando por rebosamiento. A eso hay que verlo. Entonces, ahí a lo mejor es que habría que estudiar cada caso en particular, ¿eh? Pues a lo Sí. mejor. No, te decía que ella además nos indicaba que tenía sensibilidad y sentía las ganas, o sea que puede ser un poco por lo que tú estés indicando. Claro, lo que hay que ver es si vacía cada vez que va al cuarto de baño de una forma completa o solo la pequeña bolita que está
como decía, de una forma asomando, ¿no? Entonces, claro, si está reteniendo heces, en realidad no está vaciando bien, está ahí. Entonces, a lo mejor una vez a la semana podría buscar un método, eso habría que estudiarlo, ¿eh? Por favor, que esto sea, no hemos estudiado el caso, hemos hablado de casos individuales. A lo mejor un día a la semana tendría que buscar a ver si poniéndose algún tratamiento, no voy a nombrar ninguno, vaciaba mucho más. Vale, perfecto. ¿Vale? Porque yo puedo ponerme ir y defecar, pero es que luego me pongo la irrigación, o me pongo un supositorio, o me pongo un microenema y vacío mucho más. Vale, tengo aquí otra pregunta de Sonia, después va Auxi, luego tengo a Nicolás y por último a Pepa por el momento. Tenemos unas cuantas. Nada, sigue Sonia preguntando cómo podría bajar ella un poco el tono anal porque le molesta mucho y a veces incluso le cuesta hacer tacto rectal. Va con cuidado y lo consigue, pero le produce espasmos. Entonces, ¿cómo podría bajar un poco ese tono anal? Claro, es que muchas veces hay muchas personas que lo que comentan es que como tienen tanta contracción, tantos espasmos, le cuesta mucho. A ver, intentar relajar al máximo posible, pues lo que hemos hablado del guante, el lubricante. Hay muchas personas que se toman los tratamientos, hasta luego. Hay personas que se toman el tratamiento para los espasmos y se esperan un tiempo para defecar en ese momento, para intentar que sea el pico máximo de efecto del tratamiento para los espasmos, para aprovechar eso para pues ponerse ahí el tratamiento, ¿vale? Porque sí que es cierto que los espasmos son muy dificultosos. Entonces, si las heces están más blanditas, hay que decir a la Sonia que si las heces están más blanditas y consigue vaciar, aunque sea una o dos veces a la semana de una forma más profunda, pues a lo mejor no tiene tantos espasmos porque no tiene tantas heces ahí. Eso habría, ya dicho, estudiarlo. Vale, perfecto. Nada, mira, Auxi nos pregunta si puedes hablar, por favor, del estimulador de raíces sacras. El estimulador de raíces sacras estaba en los 3 escalones de arriba, quirúrgicos, ¿no? El estimulador de raíces sacras, yo hablo yo no soy cirujano, yo soy enfermera de manejo intestinal. Es una técnica quirúrgica que eligen los cirujanos generales y digestivos, si se pone o no se pone en el paciente. Yo hablo de mi hospital, suele ponerse fundamentalmente para los problemas de incontinencia, ¿vale? El estimulador de raíces sacras consiste en un dispositivo que se pone de una forma subcutánea, debajo de la piel, que es como un marcapasos, que se pone para estimular los nervios de S2 a S4. Los cirujanos eligen cuando están haciendo la intervención, en qué raíz lo ponen, si en S2 o en S4. La estimulación, el neuroestimulador se pone o bien para orina o bien para heces, pero como estamos en el tema de las heces, vamos a hablar de las heces. Entonces, es un dispositivo como un marcapasos que estimula las raíces sacras S2 y S4. Entonces, ¿qué ocurre? Que se utiliza para que, como esos nervios son los encargados de todo el funcionamiento intestinal, de gran parte del funcionamiento intestinal, se ponen con la intención de ayudar al intestino a que funcione mejor. ¿Qué ocurre? Que en mi hospital, como bien he dicho, se utiliza la mayoría de las veces para las incontinencias, no para los estreñimientos. Hay muy poca literatura, por decirlo de alguna forma, en la lesión medular. ¿Por qué hay poca literatura? Porque entiendo que no será muy efectivo. Yo hasta ahí puedo leer. Nosotros lo que hacemos muchas veces en el hospital es ponemos la estimulación del tibial posterior, que es otra técnica, y si la persona va mejor con la estimulación del tibial posterior, ponemos la neuromodulación sacra. Y yo como experiencia tengo 1 o 2 casos de algún paciente que le hemos puesto el tibial y con el tibial ha mejorado un poco y han probado el neuroestimulador. Pero si la persona ha llevado el neuroestimulador y se irrigaba, ha tenido que irrigarse. Si llevaba supositorio, ha tenido que seguir llevando supositorio. ¿Por qué? Porque esa sensación de defecar, el toque a la puerta desde fuera, pues igual con la lesión medular no lo nota, porque el neuroestimulador es como un ¿qué notas? Pues no sé muy bien qué noto, pero esto funciona algo mejor, pero no hay mucha literatura. Lo hemos puesto pues, para lesiones medulares bajitas, incompletas. Había incontinencia.
Fenomenal. Paso a otra pregunta, a ver que se estaba subiendo el chat. Aquí ahora le tocaba a Nicolás. Mira, perdona que me lo había preguntado en otro sitio. A ver, Nicolás me decía, si se combina laxante osmótico con microenema, con un día de por medio, ¿hay alguna recomendación para ello? Por ejemplo, un día el laxante osmótico y al día siguiente microenema, ¿o se debe probar a ver cómo va con cada paciente? Claro. Mira, los laxantes son el Movicol. Movicol, Movicol, Casenlat, Molaxole, varias casas. El Macrogol o el Dufalac también es un laxante osmótico. Entonces, por eso cada caso es individual. Hay personas que llevan medio sobre al día, otras personas que llevan medio sobre día sí, día no, personas que llevan 3 sobres al día. Hay personas que llevan el Macrogol, que es el laxante osmótico, o el Dufalac, que es la lactulosa, el día de antes de la defecación. Cada uno lleva dependiendo de cómo va. Yo, en mi experiencia profesional, pongo la dosis mínima para evitar que las heces sean demasiado líquidas y se escapen. Pongo la dosis mínima y ahí voy subiendo, que puede ser medio sobre todos los días, por ejemplo, pero todos los días, porque el laxante osmótico funciona como si yo comiera mucha fruta y verdura. Entonces, si yo me tomo puntualmente, eso no va a hacer nada. Tengo que tomármelo todos los días o días sí, día no, pues para buscar una regularidad en mi cuerpo. Entonces, hay que tomarlo con constancia. Entonces, si yo ya llevo un par de semanas tomando medio sobre y no noto nada, pues me tomaré el sobre entero o el sobre entero día sí, día no. Eso ya hay que ir jugando con eso. Siempre con la recomendación de un especialista, ¿eh? Perfecto, gracias. Voy a pasar a ver ahora otra cuestión y sí que os voy a pedir al resto que si acaso luego pusiéramos más, os vamos a dejar el contacto de Eva porque si no podemos alargarnos aquí bastante. Teníamos a Pepa, luego va a intervenir Raquel y después respondo a Sara y a Carolina. Y hasta aquí, digamos, ¿os parece? Pepa, a ver que encuentro tu cuestión. Era si la irrigación anal se prescribe por seguridad social. Dependiendo de qué comunidad viva la persona. A ver, hoy en día en casi todas las comunidades hay estrategias para conseguirla. Nosotros aquí en Valencia nos la prescriben en el hospital y nos la dan a través del centro de salud. En la mayoría de las comunidades es más o menos así, o te dan el primer dispositivo en el hospital y los siguientes te los van dando en el centro de salud. Pero hay otras comunidades, creo que es como Barcelona, que la persona la tiene que pagar y luego su seguridad social se la devuelve. Pero en principio, en la mayoría de las comunidades está financiada. No se compra en la farmacia, porque si lo compras en la farmacia vas a tener que pagar. Entonces hay que estudiar en qué comunidad está la persona y entonces ahí pues eso. Pero sí que la mayoría de las comunidades está financiada. Por desgracia, es un tratamiento que en unas comunidades sí y en otras comunidades no. Para mí es una pequeña injusticia, una gran injusticia. Vale. Aquí voy a decirle ahora a Pepa si es posible también, como lo he indicado antes a Sonia, que nos ponga un correo a comunicación@spain.org si quiere que nos indique la comunidad autónoma en la que se encuentra y ahí intentamos nosotros ponerla en contacto con las personas de Spain de ese territorio para que le orienten sobre si en ese sentido estaría subvencionada por la Seguridad Social o no, ¿vale? Hay otra pregunta para que lo tengas en cuenta. Vale, de acuerdo. Vamos entonces. Le voy a dar paso a Raquel, que lleva un rato con la mano abierta y yo creo que quería intervenir. Raquel, te voy a habilitar el micro y la cámara. Si sigues ahí y has tenido toda la paciencia del mundo para hasta tu turno, ya puedes ponerla y si quieres intervenir es tu momento. Si por lo que sea... A ver. Vale, Raquel le ha dejado la mano levantada, pero no entra, así que, aunque puedes poner micro y cámara, voy a saltar entonces, si os parece, y voy a saltar. La siguiente persona, dije, era Carolina. No, era Sara, perdóname, porque es que hay gente que me está escribiendo en preguntas y respuestas y hay gente que me está escribiendo en chat. Os tengo en sitios distintos, pero le tocaba a Sara. Sara nos decía... Samuel, perdona. hola, Samuel, Raquel. Sí, hola, Sí. hola, Adelante. perdón. Es que no Adelante, pues. no conseguía encontrar dónde activar cámara y vídeo. Sin problema. Bueno, quería preguntar, muchísimas gracias por la charla, lo primero.
Y quería preguntarle a Eva, porque yo quería comentaros una experiencia personal, pero que creo que puede ayudar a gente, pero quiero saber la opinión de Eva. El citrato de magnesio, ¿vale? Yo tomo entre 200 y 400, yo soy muy estreñida, no tengo escapes hasta ahora, llevo 17 años de lesión medular y tomo entre 200 y 400 miligramos de magnesio cada noche. Me ayuda mucho cuando me pongo supositorio a vaciar completo intestino. Entonces, quería saber tu opinión, Eva, si, ¿qué nos puedes decir de esto o si es algo que no debería continuarlo en el tiempo? Porque creo, si no me equivoco, que lo que produce precisamente el citrato de magnesio es que las heces lleguen con más agua a la última parte. Sí, además es estaría dentro de la familia de los estimulantes. A ver, como bien dicen los cirujanos pediátricos con los que trabajo, os hablaba antes de los cirujanos de adultos con la neuromodulación sacra, pues en este caso voy a hablaros de los cirujanos pediátricos, que lo que dicen es que lo que funciona no lo tienes que cambiar. Y si a ti eso te funciona, pues bienvenido sea, ¿vale? ¿En qué casos lo cambiaríamos? En casos que te están diciendo, bueno, pues es que esta medicación está contraindicada con otra cosa que te tomas o tal, pero si tú así vacías de una forma adecuada, estás bien y no te produce ningún problema, bienvenido sea. Yo tengo en la consulta una señora que tenía mucha incontinencia, doble incontinencia, orina y heces, y esta señora le pusieron un tratamiento para la incontinencia de orina que no le solucionó el problema de la orina, pero le solucionó el problema del estreñimiento. Y yo no hacía más que decirle, cuando vayas al urólogo le dices que no te ha ido para la orina, pero que sí para las heces. Y yo conozco a su urólogo y le decía, no se lo quites, no le quites el tratamiento de la orina porque nos sirve. Entonces, bueno, en lo que funciona, yo personalmente no lo cambio, a menos que te estuviera haciendo daño, que no es el caso. Pero el magnesio puede tomarlo durante un tiempo, no pasa nada. Sí, sí. Y perdona, ¿te tomas el magnesio por la noche y las defecaciones es por la mañana? No, a veces con supositorio. Yo me tomo normalmente, como voy al baño en días alternos, el día que no voy a pasar al baño, ese día por la noche me he tomado 200 y el día que voy a pasar al baño, la noche anterior me he tomado 400 y lo tomo diariamente. ¿Qué puede pasar? Que a veces... rara vez me ha pasado, pero bueno, creo que he leído algo sobre esto, es que si te pasas mucho de dosis puedas tener un poquito de diarrea. La solución es reducir la cantidad de magnesio. En vez de tomar 400, pues volver a los 200. A mí particularmente me ayuda muchísimo tomándomelo por la noche. 200, 400, 200, 400. Vale, pero ¿cuándo defecas? ¿Por la mañana o por la noche? Por la noche. Por la noche. O sea, Claro, que el día entonces, que te lo tomas, esa noche también haces. normalmente yo me paso por la noche, yo paso al baño por la tarde-noche. Entonces, la noche que he pasado al baño, pues antes de acostarme me tomo 200. Al día siguiente, que no voy a pasar al baño, por la noche me tomo 400. Y el día siguiente voy al baño y esa misma noche me tomo 200. Y si veo que que he ido demasiado suelta, pues reduzco a 200 todas las noches. Es muy parecido a cómo lo harías con lo que he dicho yo de las antiosmóticos. Sí, muy parecido. Para saber el nombre, magnesio, ¿qué más? Citrato de Citrato de magnesio. ¿Esto no es lo mismo que magnesio boy? Las marcas comerciales ya no las... Citrato es la forma del cuerpo, lo asimila mejor. Citrato, magnesio, el magnesio. El cloruro, que es una sal, tienes las diferentes formas que tiene el citrato, la forma del cuerpo lo asimila. Gracias. Gracias. Pues fenomenal. Gracias a vosotros. Gracias, Raquel. Nos indicaba también en el chat Pepa que precisamente el aceite de lino ayudaba a las personas estreñidas, por lo menos se entiende en su caso. Pasaba la pregunta, el aceite de lino. Ah, el aceite de lino. Sí, Sí. el lino dorado. El lino dorado tiene mucha fibra y ayuda a esto. Es que todo lo que podamos hacer de forma natural siempre va a ser preferible. Pero hay que recordar, el lino, ella ha dicho aceite de lino, que lo he entendido, pero el lino, si lo tomamos, siempre tiene que ser molido, ¿vale? Para evitar que las semillitas puedan entrar en un divertículo. Entonces, siempre el lino molido, si se muele antes, hay que guardarlo en la nevera.
De acuerdo. Pero escucha, o hidratarlo, Pasamos. O hidratarlo, o hidratarlo, masarlo. O mojarlo la noche de antes. Fenomenal. Pasamos a la pregunta de Sara. Nos comenta su caso. Ella va al baño 2 veces a la semana, cada 3-4 días y siempre con ayuda de laxantes, jarabes, supositorios, tacto. Pues además tiene problemas de sangrado. Pregunta si es suficiente o si 2 veces por semana tendría que ser un poquito más a menudo. 2 veces a la semana igual es poco, pero también hay que estudiar las características. Vamos a ver, hay que estudiar también por las posibilidades que tiene cada persona, porque hay personas que necesitan mucha ayuda para ir al cuarto de baño y eso también hay que entenderlo, pero 2 veces a la semana es poco, en principio es poco. Entonces hay que intentar, por lo menos intentar una vez más a la semana. Sí, y si vas hay que decírselo que si vas 2 veces a la semana, igual hay que tomar tratamiento todos los días. Porque si te tomas laxante el día de antes, igual todavía no tienes las heces suficientemente preparadas o de la consistencia adecuada para que salgan. Entonces, 2 días a la semana en principio es poco y hay que intentar regular el funcionamiento intestinal. Pero yo también entiendo que hay que estudiar cada caso y las posibilidades de cada uno. Fenomenal. Voy a pasar la pregunta de Carolina y luego la pregunta que tienes por allí, ¿de acuerdo? Tengo 2. Vale, pues solamente dame una porque luego tengo aquí otra. Primero va Carolina, que nos preguntaba qué hacer ante una crisis disrefléxica. Pues ya lo he dicho, hay que intentar detectar cuál es el estímulo que está produciendo daño que la persona no sabe cuál es. La persona que está sufriendo la disreflexia, intentar detectarlo y quitarlo lo antes posible. Puede ser una impactación fecal, puede ser una retención de orina, como bien he dicho, puede ser un botón, puede ser cualquier cosa, quitar el estímulo y acudir a urgencias. A urgencias del centro de salud más cercano, a urgencias del hospital, acudir a urgencias. Fenomenal. Vale, si quieres hacemos una de las preguntas que tienes por ahí. ¿Quién estuviera primero? Yo lo que decís, quería hacer mi aportación. Yo tengo una lesión medular incompleta, no me creí lo que me decían los médicos y hice lo que me dio la gana y aquí estoy andando. Y bueno, yo lo que hago es, hago pilates 2 veces a la semana con una entrenadora personal, pero desde el principio os digo que cuando empiezo la clase siempre hago movimientos de pelvis. Entonces, los que podéis hacer movimientos de pelvis, hacedlos, porque a veces me sucede que estoy ahí y le digo, ay, no, ni me voy, me tengo que ir corriendo al baño, porque igual tengo las gentes ahí paradas y se me mueven en ese momento, ¿no? Entonces, los que podáis, tumbados en la cama, es importante hacer el movimiento de pelvis tumbado, protegida obviamente la espalda para que todas las lumbares, para que todo no tal, pero esto os va a ayudar muchísimo, muchísimo, de verdad. Ese movimiento parece una tontería, pero a mí me mueve bastante, ¿no? Al inicio de clase. Y bueno, la pregunta que yo tenía es que yo fui hace unos años a hacer una limpieza de colon y se sabía todo. Y la chica al final me cobró la mitad porque dije, claro, porque no puedo hacer nada. Pero había gastado las gomas y tal, y me dijo, ay, esto me sale mal y tal, y no sé qué. Por eso lo dije, ¿eh? Entonces le dije, oye, mira, yo tengo una leve incontinencia, no me aguanto, no tengo incontinencia, pero yo a veces me aguanto y otras, a veces sí que puedo retener, y es que depende. Sí, no, normalmente sí que lo puedo retener y todo, pero hay alguna vez que igual viene más, ¿sabes? Bueno, la cuestión es que, claro, yo el esfínter, aunque hago pilates, hago trabajo de suelo pélvico, pero claro, tiene lo suyo. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿qué forma hay, si hay alguna forma, de hacer una limpieza de colon que para mí yo creo que es súper importante también para todos los... A ver, lo más parecido a eso que hay es la irrigación transanal. Lo más parecido. Ya, pero no puedes meter ese chorro de agua. Entonces se refiere a la hidroterapia de colon, que ahora está de moda. Pero ahora Pero también es cierto que ese chorro de agua tampoco, en chorro con fuerza, tampoco es lo más tenso. Hay un riesgo alto de perforación cuando uno se Perdonad, intentad intervenir ordenadamente porque si no aquí no nos enteramos. Vale, Disculpad. No es lo mismo hacerte una irrigación tú con 1 litro de agua que te pongan más para que haya más movimiento.
entonces llega a penetrar y a despegar cosas que realmente con un litro de agua No deja de ser una irrigación que está llegando hasta el ciego. Por así decirlo. Entonces, le está preguntando por la terapia de hidrocolor y entonces le estamos diciendo que a nivel de lo que puede hacerse el usuario en su domicilio es la irrigación trasanal, que lo demás ya son técnicas tal, que nunca hay que meter el agua a presión porque, a ver, la irrigación tiene un riesgo, no, a ver, he dicho riesgo alto, pero es un riesgo alto, todo es un riesgo pequeño, más pequeño que una colonoscopia, pero tiene un riesgo y entonces hay que hacerlo todo muy despacio y sin fuerza, evidentemente. A ver, en el mercado no hay, en la terapia de hidrocolor, pues tú vas, te lo hacen, pero no es otra cosa que meter agua en un volumen alto. O sea, que es lo mismo que tú puedes hacer con una irrigación trasanal. Lo mismo. Vale, y no te cobras. Bueno, te pagan la seguridad social. Bueno, Lo hagamos todos. Fenomenal. Eva, nada, Mi aquí la pregunta última. es sobre justamente la irrigación era el pristine, para que cuando te lo pones, si no tiras el agua que necesitas porque se te queda el agua dentro. El agua en la irrigación a veces se queda dentro. Eva, A perdona. veces se queda dentro. Eva, ¿Eh? disculpa, ¿puedes repetir la pregunta que ha hecho ella? Que no se Sí, ha escuchado aquí. está preguntando qué pasa cuando el agua de la irrigación se queda dentro. Que eso puede pasar, que de hecho pasa. Que se pierda tanto y no sale. Claro, correcto. Hay que intentar, en la medida de las posibilidades, tirar el agua. Masaje abdominal, estimulación, pero a veces que no sale. Y se queda ahí, no pasa nada. El cuerpo la va a absorber. Sí. Luego, otra parte de la pregunta, este término, es cuando se pregunta, ver muchas cosas sobre el tema de colon irritable y todo eso y te confunde con los síntomas nuestros, bueno, no los con los síntomas que tenemos y no sabes exactamente porque todo el tema de la microbiota, la microbiota intestinal, que se puede juntar, de tener el intestino neurógeno por la lesión y juntarse con alguna intolerancia o oclusivo y todas estas cosas, que también pues, muchas personas se vuelven locos. Claro, es que está lo que tenemos más lo que nos toca. Claro. Entonces, claro, la compañera lo que nos dice es que a veces es que puedes tener lesión medular y un intestino neurógeno. Perdón, intestino neurógeno y enfermedad inflamatoria o un intestino irritable o un tumor en el colon. Es que además puedes tener esa cosa. Entonces, nosotros, por suerte, en la FE donde trabajo, pues cuando la persona tiene una lesión medular o un intestino neurógeno, no solo tenemos en cuenta que puede tener una lesión medular, hablo con cirugía, también buscamos saber si puede ser que tenga otra cosa, porque también puede tener otra cosa. Y por desgracia son tan difíciles de separarlo, no se puede separar, es muy difícil separar. No se puede separar. Y más aún porque, claro, te dicen, los de un lado te dicen, bueno, como es lesión medular, eso es normal de lesión. Y por otro lado, los que dicen, no, eso será cada uno, y uno se la culpa a uno y otro al otro. Yo, por ejemplo, esta consulta en Aspain la iniciamos, es una consulta especializada en intestino neurógeno, la iniciamos por eso, porque no había nadie que se encargara de los cuidados. Tú ibas al rehabilitador, al urólogo y cada uno, nadie daba unas pautas y es importante dar unas pautas. Lo que pasa es que en un intestino irritable el problema es que a veces se comporta de una forma y otras veces se comporta de otra. Y para una persona que no tiene lesión medular y ya es difícil manejarlo, pues si encima tienes lesión medular, más complicado todavía. Muchas gracias, Eva. Nada, aquí la última pregunta que tenemos por aquí era de India, Aquí que nos tenemos preguntaba. Esa es la última aquí ya, sí. Y ya si quieres te cerramos con la que tienes luego allí. Decía India que cuando se evacúa sin laxante de forma natural y luego para estar segura del vaciado, usaba ella irrigación de forma semanal. O sea, ella evacúa sin laxante, natural, y luego para mayores, para estar segura, y se irrigaba semanalmente. Pregunta si esta rutina tiene algún efecto negativo a largo plazo. No, todo lo contrario. O sea, hay personas que utilizan la irrigación trasanal todos los días, hay personas que utilizan irrigación trasanal día sí día no, y personas que utilizan la irrigación una vez a la semana. Es un poco lo que le he comentado en la pregunta anterior, donde le he dicho, esta chica que vacía 3 veces al día, que se asegure, porque puede ser con la irrigación o con otra cosa, que vacía realmente por completo. Y ahí pones una irrigación una vez a la semana, pues sería bien. Cuidado, que si alguien empieza con la irrigación trasanal, no es lo más adecuado ponerse una vez a la semana.
quiero decir con esto? Que primero tienes que empezar todos los días para calcular el volumen del balón, la cantidad de agua, etcétera, etcétera, y luego ya vemos si lo utilizamos una vez a la semana, porque una irrigación trasanal no es la panacea ni va a quitar una impactación fecal. Hay que saber utilizarlo. Fenomenal. Pues cerramos, si os parece, con la pregunta que tenéis ahí. La pregunta que tenéis ahí, digo. No, perdonad, ya estaba contestada. Perfecto. Pues entonces, si os parece, lo cerramos aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis intervenido, tanto ahí presencialmente como a través de este chat. Ha sido una charla llenísima de información, de contenido y con una respuesta fenomenal por parte también de todas las personas aquí presentes, interesadísimas en los temas que se han abordado. Gracias, Eva, también por por toda la sapiencia, iba a decir, por toda la pedagogía que has llevado a cabo y por todas las explicaciones que has hecho. Yo creo que además aquí muchas personas están muy agradecidas porque ha llegado a manifestar incluso alguna que con muchos años de lesión medular y con este problema del intestino neurógeno no habían recibido una explicación tan clara y tan diáfana como la que estaba recibiendo en esta sesión. Así que muchas gracias también por la parte que te toca, tanto por Spain como por las personas que estaban interesadas, que han venido a escucharte y que salen muy, muy contentas. Yo también quiero daros las gracias y perdonar por los problemas técnicos, porque yo llegaba del hospital, no lo había probado y entonces era como ha sido un poco abrumador, pero gracias a todos los que habéis asistido y bueno, un placer. Sí, nada, recordamos Gracias. eso, lo que habíamos dicho un poco al principio, que os enviaremos a todas las personas que os habéis inscrito, hayáis asistido o no, vais a tener un enlace a YouTube cerrado de este vídeo donde vamos a subirlo y solamente lo vais a tener acceso vosotras y vosotros para poder verlo cuantas veces queráis. Os vamos a hacer llegar la presentación que ha desarrollado Eva, el archivo, para que también podáis consultarlo cuando necesitéis y un contacto de ella, por si acaso. Al final han sido muchas preguntas, nos hemos alargado un poco, os hemos querido dar respuesta a todas y a todos, pero bueno, si queréis contactar con ella, os dejaremos un email de contacto para que la tengáis. Y os recordamos, ya para concluir, que, bueno, dos cositas más, que os enviaremos con todo esto un pequeño enlace de evaluación para que podáis hablar para que podáis aportarnos cositas de mejora, temas, cualquier apunte que nos queráis hacer sobre estas sesiones Cuídate de Aspaim. Estamos a vuestra disposición, leemos todos los comentarios, os estamos pendientes de todo lo que tengáis que decirnos y recordaros que el próximo 19 de septiembre, el próximo jueves, a esta misma hora, a las 4, nos va a hablar sobre hábitos saludables en nutrición responsables de Aspaim Córdoba. Así que, quienes os interese, aquí estamos. Si no os habéis inscrito, podéis volver a enviarnos el mensajito y si ya os inscribisteis, mostrasteis interés en su momento, no hace falta porque os llegará el enlace también para apuntaros, como os habéis apuntado ahora, en esta próxima sesión, la próxima semana, el próximo jueves 19 a las 4. Hábitos saludables en nutrición. Sobre las charlas anteriores que me estáis preguntando ahora en el chat, India, hablamos, tengo yo ahora tu correo, vemos cómo te las hacemos llegar, no te preocupes. Y a todas las personas que habéis estado, de nuevo, muchísimas gracias y como nos gusta despedirnos siempre, cuidaos mucho y dejaos cuidar. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Yeah.